Hoy día vamos a presentar parte de mi libro La decadencia del derecho moderno, premodernidad, modernidad y posmodernidad en el derecho. Veamos, solo parte de su introducción. La decadencia del derecho moderno, el derecho premoderno, moderno y posmoderno. Nociones germinales sobre la crisis del pensamiento jurídico. Cito a Giovanni Papini. Queremos librarnos de todo y de todos. Queremos volver a estar desnudos en el alma, lo mismo que Adán inocente estuvo desnudo en su cuerpo. Queremos arrojar las capas de la religión, las casacas de la filosofía, las camisas de los prejuicios, las corbatas escurridizas de los ideales, los zapatos de la lógica y los calzoncillos de la moral. Giovanni Papini. Los motivos del hombre. No puedo aún definir si fue el inmenso vacío o la intensa y atávica necesidad de creación la que me ha impulsado a publicar el presente texto. Tal vez fue la apatía o las ganas de sentirme vivo. Sin embargo, y pese a todos mis insensatos sentimientos, puedo así afirmar que este texto fue escrito con toda la angustia de un aprendiz de filosofía y la esperanza, casi pagana, de un creyente. Quiero aclarar, no obstante, que este no fue un texto creado para impresionar por su destreza y corrección ortográfica o gramatical. Por eso, vayan mis disculpas por los errores que se hubieran cometido en ese sentido, puesto que no fue la gramática, ni la sintaxis, ni la ortografía las fórmulas que me interesaban insertar en el presente texto, sino las emociones encontradas, los extravíos, las pasiones, las decepciones, posmodernidad, que en el tiempo se fueron construyendo en las mentes de los individuos. Todo esto analizado desde un área determinada, el derecho. Dicho lo anterior, como una confesión pagana, insensata e irónica, es necesario ahora sí explicar sucintamente el íntimo contenido del presente texto. El leitmotiv, antecedentes. Cito a Kant. Con una madera tan retorcida como es el hombre, no se puede conseguir nada completamente derecho. Kant. Hace muchos años atrás, incentivado por obtener mi título de abogado y en búsqueda de cierta experimentación existencial, encontré sin presagiarlo un tema fascinante, el pensamiento jurídico. Fenómeno que me atrajo de inmediato por su enorme complejidad y porque pensé haber encontrado el factor hegemónico, central, principal de todo el sistema normativo utilizado por cualquier sociedad civilizada, su mente normativa. Aquella que representa en la vida las razones que hacen al ser humano comportarse de tal o cual manera. El pensamiento jurídico es un fenómeno difícil de aprender en sí por su enorme complejidad y además, entre otras razones, porque su configuración solo puede observarse desde su exteriorización, las prácticas, es decir, desde las conductas humanas. Sin embargo, esta exteriorización del pensamiento humano no nos puede dar una noción completa y certera de su real dimensión y conformación. Por eso, siendo el pensamiento jurídico una parte importante de nuestro pensamiento en general, una muestra de cómo los seres humanos asumimos mentalmente el fenómeno normativo y respondemos ante un sistema regulador, debemos analizarlo con las pinzas de quien sabe que el pensamiento puede cambiar el mundo y sus formas de vivir en él. El pensamiento es aquel mecanismo mediante el cual se forman, direccionan o influencian nuestras conductas, o dicho en términos circunscritos a lo jurídico, forma la idea del derecho en el que creemos y aplicamos. En el pensamiento jurídico de cada ser humano encontramos pues el motivo, la razón de por qué actuamos o no actuamos de tal o cual forma, que es a nuestro parecer el eje de toda nuestra vida, su sistema normativo. Las dimensiones del libro. Cito. Nuestros derechos son aquella parte de nuestro poder que los demás nos han reconocido y quieren que conservemos. Friedrich Nietzsche. La concepción del derecho ha sido observada desde diversos ángulos a través de las diferentes doctrinas jurídicas,
pero pocas veces se la ha observado desde el individuo, es decir, desde cómo toma el individuo al derecho, su concepción de derecho y de justicia, y su correspondencia con las mismas. Es en ese sentido que, utilizando un análisis de la mentalidad de nuestra sociedad, hemos ensayado el presente trabajo, fijándonos en la estructura mental de los que viven, hacen o aplican el derecho, y la hemos dividido en 3 estadios: premodernidad, modernidad y posmodernidad en el derecho. Esto significa que se asume el derecho bajo cualquiera de estas percepciones, lo cual nos lleva a todo un sistema diferente al normativo con el que se ejerce el derecho. Por eso, la actitud o concepción del derecho que tenga la penosa dará el sistema mental utilizado en el sistema normativo. Es decir, que esta actitud de derecho que tenga la persona dará el sistema mental que se usa en la vida. El presente trabajo trata, en síntesis, del pensamiento jurídico premoderno, moderno y posmoderno, y de la asimilización y utilización del mismo, en suma, del pensamiento jurídico, que no es más que una expresión de nuestro tipo de pensamiento en general, puesto que el derecho es una concepción mental, una sublimación o refinamiento de nuestras relaciones de fuerza, de poder, circunscritas dentro del margen de la necesidad o exigencias de coexistencia, de compatibilidad de intereses, de experiencias o conjunto de experiencias o conflicto de intereses, de organización de estas relaciones de fuerzas refinadas a través del pensamiento hecho teoría. Vamos a trabajar en el tema de la crisis del derecho moderno, también desde la perspectiva del derecho constitucional, civil, penal, laboral y tributario, para dotar este trabajo de la utilidad requerida en el mercado. Hemos dividido nuestro trabajo en 3 factores. 1, el pensamiento jurídico premoderno; 2, moderno; y 3, posmoderno, que explicamos en las presentes líneas con sus fundamentos para construir una concepción del derecho y de la cual aplicamos en nuestra vida. Intentaremos, a través de este análisis, descubrir el mejor sistema normativo para solucionar los conflictos de intereses y hacer mejores a los seres humanos. Título primero. 1. Antecedentes de la posmodernidad, la modernidad. Cito: sobre los moldes gastados del actual pensamiento jurídico, heredero directo del elaborado en la modernidad, no habrá cambio verdadero ni progreso en el derecho a partir del formalismo, el normativismo, el deductivismo judicial, la dogmática, el consensualismo y el positivismo jurídico. No habrá reforma que merezca los esfuerzos llevados a cabo para concretarla. Se volverá a lo mismo con distintos rostros y la mutación de la máscara no será suficiente para ocultar la grave enfermedad que aqueja al organismo jurídico. Massine. 1. La genealogía del pensamiento de la modernidad. El libro, La decadencia del derecho moderno, empieza poniendo en relieve ciertas condiciones y circunstancias. En principio, aquel fenómeno peligroso y negativo del ser humano de nuestro tiempo de tener una inadecuada asimilación de los procesos modernizantes, de aquel uso también inadecuado de las influencias modernizantes que revelan una mentalidad premoderna proveniente de un medio ambiente confuso e inmanejable, que provoca de alguna forma la obstrucción de las capacidades críticas y autocríticas. Eso indicaría además que algunos de los fundamentos de la modernidad, como el racionalismo, no funcionan muy bien en la práctica o no son suficientes para resolver los conflictos sociales, para explicar la vida o lograr un desarrollo social. Frente a todo esto, aparece un desencanto crítico que en términos más elegantes da por llamarse posmodernidad. La ilusión de la modernidad iba a lograr la justicia y lograr la mejor organización social, que es puesta en debate, puesto que ha sucedido que la modernidad no ha conectado al hombre con la justicia, sino al hombre con la razón. Pero el problema no está en el sistema social o cultural que se ha venido aprendiendo, sino en la mentalidad jurídica premoderna en el cual aún se mantiene al ser humano. El problema es, pues, aquella mentalidad jurídica premoderna, problema que se suponía habíase superado con la modernidad como un modo de pensar, como una corriente de pensamiento que lograría el desarrollo social, y la cual tenía como característica esencial la exacerbación de la razón, extraído de las ideas del Renacimiento alumbrado por la Ilustración, momentos de la historia de la humanidad donde incluso se pensaba que los capitalistas alcanzarían la felicidad a través de la racionalización de las estructuras sociales e incremento de la producción
y los marxistas lograrían la emancipación del proletariado a través de la lucha de clases. La modernidad, pues, supuso la creencia en el progreso, así como también en la creencia de la existencia de una razón universal, es decir, una razón para todos los seres humanos y en todos los tiempos, que solucionaría como una técnica todos los problemas sometidos a él. A. El Renacimiento y el pensamiento jurídico moderno. Galileo, cito, Galileo descubrió el poder del individuo, del sujeto humano. El sujeto humano era el creador del saber del mundo. No debía consultar libros ni autores consagrados, bastaba con consultar la experiencia y su propio entendimiento. El hombre del Renacimiento confiaba en sus sentidos, en su propia mente y entendimiento. No veía límites ni barreras, era un verdadero audaz. El Renacimiento nació en Italia, significando el renacer de la cultura greco-romana. Fue un movimiento cultural en donde aparecen las inquietudes modernas. Se inicia a mediados del siglo XV y se caracteriza por ser en ese tiempo una efervescente tendencia del estudio e imitación de la cultura griega y romana y latina. Tuvo por centro al humanismo, es decir, al ser humano, abriendo el camino a la época moderna, al pensamiento moderno, dejando por ende de lado la cultura medieval y por consiguiente fue una cultura que negó el anterior mecanismo medieval y sus procesos cognitivos. Se prefiere lo real, empírico, práctico, es decir, aquello que puede ser demostrado por la razón, sobrevalorándolo por encima de lo mítico o lo divino. Por estas circunstancias, el ser humano se convertiría en el fin primero y último de la existencia. Esta época se esfuerza por reencontrar el camino que se había perdido con la Edad Media. Aquella cultura grecorromana hacía el mundo como representación del orden divino ya no era aceptado, y el nuevo ser humano del Renacimiento aspira a la libertad de actuar y de pensar, aspira a lograr la traslación de las acciones a la vida terrenal y no a la vida extraterrenal, fundamentando el paso de lo místico a lo empírico terrenal, constituido por el medio de la razón y en donde el centro era el ser humano racionalizado. El Renacimiento fue, entonces, el inicio del pensamiento moderno, en donde las concepciones de la Edad Media eran consideradas oscuras y por lo tanto repudiadas. El Renacimiento, más que una época situada entre dos fechas, es un movimiento cultural en el que aparecen los gérmenes de las inquietudes modernas, como la del avance científico que producía y despertaba nuevas visiones del mundo. Tiempo para la imprenta, que se convirtió en aquel mecanismo revolucionario para la transmisión del saber, instrumento para repensar todo, para contradecir a la tradición a través de la masificación de las ideas de los pensadores. El conocimiento se democratiza, puesto que deja de ser exclusivo de monjes y monasterios, y se sucede la crisis del pensamiento teológico. Asimismo, el poder espiritual se rompe y empiezan a nacer las naciones, así como las teorías del Estado como Maquiavelo, Hobbes. Surge una importante aversión por la religiosidad, por la teología, aparece el humanismo, que pone al hombre en el centro. Asimismo, se ataca a la escolástica, que trataba de conciliar la revelación divina con la razón humana, siendo que, por lo contrario, la naturaleza cobra mayor importancia, pues está fuera de la gracia divina. El nuevo pensamiento jurídico se va firmando y formando bajo estas ideas. Bien, lo dejamos en la primera parte y luego continuaremos con B, la ilustración con instrumento de la nueva concepción del derecho moderno, que es la parte de la concepción.